Ustedes hoy vieron en teoría reticulados. Reticulados es el último tema antes del examen. En el examen, no sé si les dijo Ariel o ustedes tienen presente, es el 5 de septiembre. Y bueno, quedaría terminar esta práctica, la 4 y la 5 de reticulados. La de reticulados corta, también vamos a ver cómo se plantea y demás, ¿sí? Pero bueno, la de reticulados vamos a tratar de darla el martes, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda de eso, de fechas y demás? Bueno, vamos a presentar. Perdón, o sea, profe, esta se entregaría el martes. El martes, sí. Bien. Bueno, la práctica 4 tiene un poco más de complejidad de la que ustedes hicieron de la 3, ¿no? Pero los temas son los mismos. Bien. Bueno, lo primero, el ejercicio 1 lo que tiene es una... Estamos presentando una misma estructura con diferentes vinculaciones en lo que respecta a la vinculación entre las dos chapas, ¿no? Esto es una estructura de dos chapas, tiene dos vinculaciones dobles, y lo que estamos variando es cuál es la interacción el vínculo que existe entre la chapa de abajo y la de arriba. Entonces, lo que se pide es, primero que miren las estructuras, cómo va variando, que analicen el funcionamiento de las bielas, ¿sí? Cómo se expresamos matemáticamente esa vinculación. Recuerden que si son bielas cruzadas, uno plantea una sumatoria de momento del punto de cruce. Si son bielas paralelas, uno tratará de expresar el movimiento a restringir a través de una sumatoria de fuerza. Y lo último es que calculemos las reacciones, ¿sí? Eso es el ejercicio 1. El ejercicio 2 presenta estructuras un poco más complejas de las que vimos. Son estructuras muy similares a las que vamos a tener en parcial. De hecho, estas, las que estamos viendo acá en la práctica, fueron tomadas en examen en algún momento. Y lo que preguntamos es, bueno, primero que hagamos un análisis de isostaticidad, ¿sí? ¿Cuántas chapas hay? ¿Cuántos vínculos hay? Y si tenemos los vínculos necesarios para resolverlo. Después, ¿qué intentan hacer los primeros 3 ítems? Lo que intentan hacer es guiarlos a ustedes un poco en la resolución del ejercicio, ¿no? Determinar la cantidad de chapa y isostaticidad debería ser algo que ustedes hagan ni bien empiezan el ejercicio. Luego lo siguiente sería quitar los vínculos y ver las posibilidades de movimiento. Ustedes deben recordar que para cada posibilidad de movimiento ustedes plantean una ecuación que la restringe, y después es visualizar qué fuerzas activas tiene el sistema y calcular la reacción. El último punto lo que hace es una pregunta particular sobre la estructura B, ¿sí? Que es esta de acá abajo, que pregunta si se duplica la carga si se duplica el valor de la carga distribuida. El ejercicio B es un ejercicio que posee una carga distribuida. Lo que le pregunta es, si duplico esta carga, ¿cuánto cambia esta reacción? Ahora, de todas formas, en la explicación vamos a recorrer estos dos ejercicios. Y el último ejercicio es utilizando consideraciones teóricas, lo que tienen que calcular es la dirección de las reacciones, el sentido y nada más, creo, ¿no? Determinen la forma gráfica de las reacciones y también los esfuerzos en las bielas en el caso de que haya bielas, ¿sí? Todo con consideraciones teóricas. También vamos a hacer un ejercicio de esto. Bueno, esa es la práctica. Ahora vamos a recorrerla un poco explicando diferentes ejercicios. Bien. Bueno, lo primero. Aguanten un cachito. Bueno, lo primero, ¿no? Lo que dijimos de este ejercicio es que, bueno, son dos chapas,
son ejercicios de 2 chapas, ¿no? Cada una de esas chapas está apoyada sobre la otra. Las características de estas dos chapas es que fíjense que tienen un vínculo doble cada chapa. Eso significa que ninguna es isostática por sí sola, y lo que tiene es una vinculación entre esas 2 chapas que va variando. Entonces la primera pregunta que les hace es, y es la más compleja de hecho, es qué tipo de qué tipo de movimiento se genera entre las 2 chapas, y con ese movimiento ustedes pueden sacar cuál es la ecuación matemática que lo restringe. Y esa ecuación matemática es el 4º grado de libertad que usualmente utilizamos para resolver este ejercicio. Si agarramos el inciso A, por ejemplo, podemos decir que las posibilidades de movimiento al quitar los vínculos, imagínense que yo quito este vínculo y quito este vínculo, las posibilidades de movimiento son como un cuerpo rígido, tenemos la traslación en la dirección horizontal, en la dirección vertical, y el giro como un cuerpo rígido, ¿no? Ahí ya tenemos 3 grados de libertad. Y el 4º grado de libertad, que es lo que está preguntando el ejercicio, en este caso, ustedes que tienen 2 bielas que se cruzan en un punto en el horizonte, que no muy lejano, se cruzarán en un punto por acá, es la rotación a través de ese punto que llamémosle O, ¿sí? Entonces, esa es el giro relativo de la chapa. Imaginemos que esta es la chapa 2 y esta es la chapa 1. El giro relativo entre la chapa 2 y la 1 es el 4º grado de libertad, y el punto de giro es en O. Entonces, a la hora de plantear la ecuación matemática que describe este movimiento, tenemos que hablar de una sumatoria de momento respecto del punto O. Y ahora, para que el sistema sea isostático y no tenga ningún tipo de movimiento, yo lo que le pido, voy a restringir el giro de una chapa respecto a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo elijo el giro relativo de la chapa 2 respecto de la 1. Y como no quiero que gire, lo igualo a 0. ¿Sí? Esto describe entonces la ecuación esta describe la 4ª posibilidad de movimiento, y al hacerla igual a 0, restringo el movimiento. Ese movimiento se daría suponiendo que la chapa 1 esté rígida. Claro, nosotros ya consideramos anteriormente una sumatoria de giro de toda la estructura igual a 0. Entonces, toda la estructura yo ya dije que no se gira. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Y que la chapa 2 y la 1 giren relativamente unas de otras. Entonces, con considerar que una no gira relativamente respecto de la otra, ya restringo todo el sistema. Sí. Profe, en cuanto al giro, sí. ¿Debemos calcular ese punto O, donde está ubicado? Sí, pero te da las medidas. Fíjate que te está dando 200, acá esto es 400, y bueno, vos tenés, tenés 200 y 200, entonces podés sacar el ángulo y calculás esto. Está a 200, sí, este ángulo es a 45 grados. Acá esta distancia es 200. ¿Sí? Buenísimo. Y ahí planteada sumatoria de momentos respecto a eso, y lo único, en este caso la única fuerza que haría el momento sería la P que está ahí para abajo. La 2P haría... La 2P y la P. No, porque vos elegís una sola chapa. Recordá que estoy haciendo un giro relativo. Yo elijo una sola chapa. Sí, pero no hay una fuerza, o estoy viendo mal, ahí en la chapa 2, la punta para abajo. Ah, sí, esta, pensé que me estaba diciendo esta. Sí, perfecto. Y no te olvides las reacciones también. Claro, el vínculo doble. Claro, este vínculo doble, la carga de 2P y la carga P. Perfecto, sí. Bien. Bueno, eso... Pregunta. Sí. Ahí en el punto de la articulación virtual, ¿se puede suponer como que giran toda la estructura sobre ese punto si no estuviera ninguno de los vínculos? En realidad toda la estructura gira de cualquier punto, si vos querés pensarlo, ¿no? Porque cuando vos planteás el giro absoluto, vos elegís un solo punto. Por ejemplo, generalmente te elegís el vínculo, pero podés plantear ese giro absoluto en cualquier punto del espacio, ¿sí? En realidad lo que sucede es que el giro entre las 2 chapas va a suceder exactamente en este punto. Pero el otro giro, el giro de toda la estructura, gira en cualquier punto.
Profe, una pregunta. Ahí la biela 2, la interna, digamos, ¿no está apuntando al vínculo doble H? Y habría que hacer la cuenta, si apunta o no al H. No, Pero- no, igualmente eso no sé por qué te condicionaría. Y Igual por- no apunta el vínculo doble a la biela. Sí, no lo sé. Esto es 45. Sí, la biela sí apunta. El 200. Sí, pasa por acá. Pasa por acá. No, pasa, pero la biela no apunta, el vínculo doble no apunta hacia la biela. El doble no, el doble no. El doble tiene cualquier dirección. ¿Sí? Pero si ahí hubiera una biela, ¿qué cambiaría? Vos decís una biela. Y primero que sería hipostático, porque te faltaría un grado de libertad a sostener. Claro, sí. No lo sé. No sé, habría que ver todos esos cambios, ¿sí? Bien. Bueno, eso respecto a la, ¿no? Ahora lo que presentan estos otros ejercicios son diferentes combinaciones también de ese cuarto grado de libertad, ¿no? Y bueno, son diferentes variantes que ustedes se van a encontrar, ¿no? Y por ejemplo, cuando tenemos bielas cruzadas de esta forma, es la misma ecuación que define el movimiento, sumatoria de momento relativo de una chapa respecto de la otra, parado ahora en el punto de cruce ya físico, ¿no? Que es de 1. Acá no cambia mucho entre estas dos. Ahora, en el punto C y en el D, ya empezamos a ¿Tengo tener... una pregunta? Sí, Que las bielas estén cruzadas, o sea, vos para plantear, o sea, para justificar que vos planteás la suma de momentos relativos y que es igual a 0, eso lo justificás diciendo que, o sea, lo que te permite plantear eso es que, o sea, la disposición de las bielas, o cómo justificás eso de plantear esa ecuación. vos tenés que cada ecuación que estamos planteando, recordá la esencia de este ejercicio es ver cómo son las posibilidades de movimiento del sistema, ¿no? Ahora, vos querés que este sistema no tenga movimiento. Entonces, como no querés tener movimiento, pero existen fuerzas, vos le pones vínculos que restringen esos grados, ese movimiento, ¿no? Ahora, para poder hallar cuál es el valor de los esfuerzos que están restringiendo el movimiento, liberás la estructura y decís, bueno, yo quiero atar la traslación horizontal, ¿sí? Entonces vos planteás que la sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal sean 0, estén igualadas a 0. Eso, obviamente vos acá tenés una fuerza incógnita que va a ser la fuerza reactiva, que es la que te sostiene, ¿no? Bueno, de la misma forma vos planteás la traslación vertical, vos decís, bueno, mi sistema libero los vínculos, para que este sistema no se mueva, hago que la sumatoria de fuerzas activa y reactiva sean 0. Para el giro, planteas lo mismo, ahora, y te queda un movimiento más, que es el movimiento de giro relativo, ¿no? Porque estas dos chapas están unidas, pero están unidas con cierta posibilidad de movimiento, ¿no? Porque al tener dos bielas cruzadas, existe la posibilidad de giro relativo en el punto de cruce de esas bielas. Entonces vos decís, bueno, esa posibilidad de movimiento yo quiero restringirla. Es por eso que vos planteás la ecuación de giro relativo y la obligás a ser 0, ¿sí? La igualás a 0. Porque tenés una fuerza reactiva que es la que te va a generar que eso sea igual a 0, ¿no? Ah, está bien, claro. Buenísimo, muchas gracias. Bien, entonces, a ver. Exactamente. No hay temas nuevos acá. Son todos los mismos temas, pero un poco más de complejidad. Bueno, en el C, sí, hay una pregunta. Sí, el efecto, o sea, la pregunta decía qué efecto producen, o sea, el efecto que produce es las ecuaciones que estamos planteando ahí, o sea, lo que nosotros queremos impedir. Exacto. Bien, gracias. El inciso C, por ejemplo, lo que plantea es un cuarto movimiento que yo debería impedir, que es la traslación relativa vertical, ¿no? Entre la chapa 2 y la 1 en este caso. Fíjense que cualquier carga
que tenga esta forma, ¿sí? Cualquier carga vertical no pasa por estas bielas paralelas, ¿sí? Todas las cargas verticales tienen que quedar sobre esa chapa. Como no puede haber ese traspaso de fuerzas de un lado para el otro, yo lo que planteo, ahora que la sumatoria de fuerzas relativa, ¿no?, entre la chapa 2 y la 1, en la dirección Y tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces me quedo con una chapa, la de arriba o la de abajo, la que ustedes quieran, y plantean que ese movimiento tiene que ser 0. Y bueno, en contraposición, las bielas paralelas en la otra dirección, lo que yo tengo que impedir es la sumatoria, es el giro relativo en la dirección horizontal. Entonces lo que planteo es que la sumatoria de fuerzas horizontales relativas de una chapa respecto de la otra sean 0. Bien, entonces, bueno, en eso consiste el ejercicio, es en manifestar, si hay alguien que está hablando. Bien. Una pregunta, no me quedó claro el sistema C, porque, o sea, al estar las bielas horizontales, la fuerza P haría que gire la... No, ya no es más giro acá. ¿Sí? Ya lo que estamos mirando es, primero, siempre son pequeños desplazamientos, no son grandes desplazamientos. Acá lo único que puede hacer una estructura respecto de la otra es que haya una traslación entre la chapa 2 y la chapa 1, ¿sí? Un movimiento de traslación en la dirección vertical, ¿sí? Eso es lo único que permite ahora las bielas paralelas, ¿sí? O si que, bueno, eso. Entonces, si eso es el movimiento relativo entre las dos estructuras, entre las dos chapas, eso es lo que vos tenés que restringir, ¿sí? Profe, Sí. en el D, por ejemplo, porque viste que nosotros si aplicábamos una fuerza donde, por ejemplo, en una biela, en su eje, no iba a producir movimiento, ¿no? Sí. En ese caso, si la fuerza P estuviera aplicada, aunque, o sea, el movimiento que se está dando es relativo, pero si esa fuerza P estuviera siendo aplicada en el eje de alguna de esas dos bielas, tampoco habría, o sea, no habría que plantear eso. No, independientemente de la fuerza, fíjate que podés pensarlo si querés retirando las fuerzas activas. Los grados de libertad vos los pensás o los analizás sin fuerzas activas, ¿sí? La posibilidad de movimiento es independiente del sistema de cargas que vos le metas. Claro. Es verdad que podés tener un sistema hipostático que no se mueva, porque vos podés hallar un cierto tipo de fuerzas activas que generen que eso no se mueva. Pero bueno, cualquier desequilibrio te produce movimiento. Cuando vos analizás isostaticidad, es independiente del sistema de cargas que tenga. Perfecto, gracias. Bueno, ¿no? Entonces, el ejercicio 1 tiende a que ustedes analicen las posibilidades de vinculación entre las diferentes chapas, ¿sí? Aguanten un cachito. Bien. Bueno, pasemos ahora al ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2 es un ejercicio de cálculo de reacciones, ¿no? Donde ahora lo que empieza a suceder es que se complejiza un poco más las estructuras que estamos viendo. Tienen más chapas, tienen diferentes vinculaciones, otras cargas. Hay algo que seguramente ustedes han visto en teoría, que es el analizar el camino de las cargas, ¿no? Cuando una chapa es isostática por sí sola en una estructura, cuando tenemos chapas que se apoyan a la estructura en sí, y eso lo que nos permite es interpretar un poco mejor la estructura y resolverla de formas más directas, más fáciles, con menos ecuación. Bueno, lo primero que habíamos marcado, si ustedes recuerdan en la práctica, eran las pautas de análisis de mi estructura, ¿no? Entonces ver cuántos grados de libertad tiene este sistema y si realmente... Perdón, hay alguien esperando entrar. Bien. Yo no me encuentro a nadie, ¿eh?
no estaría encontrando a nadie. Ah, porque lo escribieron por el grupo. No, ni idea. Entonces, Bueno, entonces, este es un sistema que tiene dos chapas, ¿sí? Podemos analizar la chapa, bien, podemos analizar la parte de arriba como la chapa 1 y esta parte de acá abajo como la chapa 2, ¿no? Entonces yo debería restringir, inicialmente si cuento esas dos chapas, 6 grados de libertad, ¿sí? Ahora, esas chapas están vinculadas entre sí mismas por dos bielas, ¿sí? La biela 1 y la biela 2. Entonces yo ya sé que a mi sistema esto le está liberando, le está sacando en realidad 2 grados de libertad. Ahora necesito restringir 4 grados de libertad. Esos 4 grados de libertad los voy a buscar con los vínculos simples, con la vinculación externa que tengo. Entonces yo tengo un vínculo simple, eso me quita 1 grado, y tengo un empotramiento, eso me quitan 3 grados de libertad. Y bien, entonces la cuenta me da 0, un análisis que debería hacer además es si los vínculos están bien dispuestos. En esta estructura no hay nada extraño que me parezca que los vínculos están mal dispuestos, entonces el sistema es isostático. Bueno, ese análisis es un análisis rápido, yo ya estoy viendo yo ya le estoy dando a ustedes estructuras isostáticas, y bueno, no hay nada extraño que diría lo contrario. Entonces lo segundo que voy a hacer es analizar el camino de las cargas, y para eso yo voy a buscar cómo están sujetas cada una de las chapas. Entonces yo lo que puedo ver en este sistema es que tengo una chapa que es isostática por sí sola, que es la chapa que está empotrada, ¿sí? La chapa, la de abajo, llamémosla chapa 2. Ah, bueno, acá está. La chapa 2 está isostática por sí sola y la chapa 1 se apoya sobre la chapa 2. A la hora de ver cómo es el camino de las cargas, yo lo que sé es que al ver esta vinculación, las cargas que coloque en la chapa que no es isostática se van a descargar sobre ella misma, sobre sus vínculos, pero también sobre los vínculos de la chapa isostática por sí sola, ¿no? Y bueno, en contraposición, todas las fuerzas activas que estén sobre la chapa que es isostática por sí sola no van a influir sobre la vinculación de la chapa que se está apoyando. Entonces las cargas tienen este tipo de movimiento, ¿no? Las cargas sobre la chapa 1 descargan sobre la chapa 2, podríamos decir. Este análisis es muy importante para saber cómo plantear las ecuaciones. Yo lo que primero debería hacer entonces es, bueno, es plantear las restricciones sobre la chapa que se apoya sobre la chapa isostática. Y miremos esto, ¿no? Bueno, saco los vínculos, coloco las fuerzas reactivas, planteo las ecuaciones. A la hora de plantear las ecuaciones, yo voy a arrancar con la ecuación que con la ecuación que me libera o que me hace entender cuál es la reacciones sobre la chapa que se apoya. ¿Sí? Es por eso que la primera ecuación que voy a plantear, ¿sí? y no miren lo de abajo, es un giro relativo. ¿Por qué? Porque eso lo que me va a manifestar inmediatamente en la primera ecuación es, bueno, cuál es la incógnita sobre esa chapa. ¿Sí? Lo que le estoy explicando acá es simplemente es una estrategia para ustedes plantear las ecuaciones un poco más rápido, ¿no? Entonces, habiendo planteado primero el giro relativo, yo puedo sacar cuál es mi esfuerzo horizontal en A, ¿sí? Que era un vínculo simple, si recuerdan. Una vez que yo hallo mi reacción en A, yo ya me queda un sistema de 3 incógnitas, ¿sí? Que voy a ir planteando con 3 ecuaciones. Bueno, entonces lo que era un sistema inicialmente, antes de plantear ecuaciones de 4×4, ya arranco con un sistema, ¿no? Haciendo una primera ecuación con un sistema de al menos de 3×3. ¿Sí? Pero, bueno, empiezo a ver qué plantear para sacar incógnitas, ¿no? Y entonces veo que con, bueno, una sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? De ahora la estructura completa,
¿sí? Fíjense, sumatoria de fuerzas en X, de que de toda mi estructura puedo sacar directamente cuál era mi fuerza horizontal. Lo mismo voy a sacar con una sumatoria de fuerzas en Y cuál era mi fuerza vertical. Y con un giro absoluto de mi estructura, que particularmente me paré en el punto G, calculamos cuál es el momento del empotramiento. Ahora, este tipo de análisis que ustedes ven que de cada ecuación yo saco información, eso solo se plantea en estos sistemas en el cual yo tengo una chapa que es isostática y la otra chapa que se apoya. En contraposición... Antes de que siga. Sí. Si vos planteas, o sea, la fuerza interna que hacen las bielas no se tienen en cuenta todavía, ¿no? No, hasta acá no resolví cuestiones internas. Claro, o sea, vos, si plantearas el giro relativo de la chapa 2 en otro punto, ¿las bielas no las tenés en cuenta? Sí, si yo me paro en otro punto, las tengo que tener en cuenta. Por eso siempre te parás en el punto de giro. Ah, está bien. En contraposición con este sistema que ustedes ven que de cada ecuación yo saco información, el sistema que vimos acá arriba, este sistema, ninguna chapa es isostática por sí sola. Entonces, de este sistema ustedes no van a poder sacar información de una ecuación solamente, y bueno, particularmente van a tener que usar dos o más. Cuando ustedes plantean las ecuaciones de esto, van a ver que probablemente necesiten dos ecuaciones para sacar la información, ¿sí? Y dependiendo de dónde se paren, porque tal vez necesiten una tercera ecuación para resolver el sistema, ¿sí? Estos sistemas que ninguna chapa es isostática por sí sola son un poco más largos de resolver matemáticamente, en comparación con estos que estamos viendo, ¿no? Ahora, como les digo, esto sirvió primero a entender cómo era el camino de las cargas para saber cómo empezar a plantear las ecuaciones y no tirarnos a la pileta sin entender cómo es el sistema, ¿sí? Esto que ustedes, que tal vez ustedes podrían haber planteado otro esquema de ecuaciones, siempre son los mismos movimientos que voy a querer restringir, pero ustedes tal vez hubieran querido plantear en otros puntos, el resultado hubiese sido el mismo, pero probablemente el tiempo en que ustedes hubiesen tardado en resolverlo hubiese sido mayor. Bien, esto respecto, bueno, a esta estructura. Ahora imaginemos este sistema, ¿no? Ahora, este sistema que les estoy planteando es un sistema que tiene tres chapas, ¿sí? Es un tema de una chapa, tengo después otra chapa y por último otra chapa, ¿sí? Tengo tres chapas. En este sistema, bueno, podemos hacer el recuento otra vez de grados de libertad, son tres chapas, son 9 grados de libertad, le voy a restar 2 grados de libertad por las bielas, ¿sí? Y otros 2 grados por la rótula, ¿sí? Eso me deja que debo restringir 5 grados de libertad, ¿sí? Y los 5 grados de libertad que voy a tener que restringir son el vínculo simple, bueno, los 3 vínculos simples y el vínculo doblena. Bien, pero bien, a diferencia del anterior, ahora este sistema tiene una chapa que es isostática por sí sola, una chapa que se apoya sobre un sistema que es isostático por sí sola. Ya no es una sola chapa la que es isostática, sino que es un par de chapas las que se apoyan entre sí para ser isostáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes miran, a ver si la chapa 1 es una chapa que se apoya sobre la chapa 2 y 3, ¿sí? ¿Y esto qué me genera? Bueno, que al menos yo sé que las cargas que aparecen en la chapa 1 van a ir a los vínculos, no solo de la chapa 1, sino de la chapa 2 y 3. Pero los vínculos las fuerzas que ustedes tienen en la chapa, vamos a poner, esta era chapa 3, porque no sé si tiene el nombre,
estos 2 y estas 1, las fuerzas que aparezcan en la chapa 3 y 2 nunca van a afectar a la chapa 1. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? Bueno, lo mismo de siempre, sacamos los vínculos y colocamos las fuerzas que esos vínculos vacían. Por otro lado, yo lo que hice fue simplificar ya la carga distribuida. Fíjense que coloqué la porción de carga distribuida a cada chapa que le correspondía, ¿sí? Y no la reemplacé por una única carga. Y bueno, lo primero que planteo es, voy a ir a resolver la chapa que se apoya, ¿sí? Lo primero que voy a resolver es la chapa que se apoya. Esa chapa, para poder resolverla, lo hago a través de un giro relativo igual a 0 de la chapa 1 respecto de mi sistema 2 y 3. ¿Sí? Inmediatamente de esa ecuación yo ya saco cuál es mi valor de HJ, en este caso que era un vínculo simple que tenía el punto J. Ahora, mi sistema, yo lo reduje lo máximo posible a obtener información de una sola ecuación. Ahora me encuentro con lo que habíamos visto en el ejercicio 1, lo que es un pórtico, ¿no? Es una chapa con un vínculo doble y otra chapa también podemos decir que tiene un vínculo doble porque en E tiene un simple, en F tiene un simple, en realidad podemos considerarlo como un doble de esa chapa. Y entonces, ¿cuál es lo siguiente que voy a plantear? Bueno, ahora sí lo voy a considerar como cuerpo rígido a toda mi estructura, restringo el desplazamiento en la dirección horizontal y vertical y restringo el giro, ¿sí? De toda mi estructura. Y bueno, y lo último que me falta, recuerden que me falta 1 grado de libertad, es el giro relativo ahora, de la chapa, esto era chapa 3, esto era chapa 2, y esto era chapa 1. Ahora me falta un giro relativo, ¿sí? Porque fíjense que la chapa 3 gira respecto de la 2 y la 1. Entonces lo que planteo acá es un giro relativo en C, me estoy parando en C, de la chapa 2 y... esto está mal, esto era 3, perdón, esto eran 3 y esto era 1. Esto es 1. Entonces me estoy parando en C y estoy haciendo un giro relativo de la chapa 2 y 3 respecto de la 1. ¿Sí? A ver si no estoy cometiendo un error. No, está bien. Profe, el primer giro relativo, la chapa 2, ahí escribiste 3. No sé, Giro la chapa 2. relativo, entonces esto es 3, sí, esto es 3. Claro. Esto es 3. ¿Sí? Entonces 2PHF, sí, está bien, es 3. Ahora, fíjense que cuando yo hago el giro relativo de la chapa 2 y 3 respecto de la 1, esto está soldado para mí, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de movimiento. La chapa 2 y 3 para mí es un solo bloque, ¿sí? Y ese bloque se mueve respecto de la 1. Y bueno, es la ecuación que teníamos abajo. Ahora, para resolver este sistema, como les dije, es un poco más complejo y voy a necesitar 2 ecuaciones para poder resolverlo. Y bueno, particularmente de los 2 giros, yo metiendo una ecuación dentro de la otra, podía sacar información y destrabar el sistema. Y bueno, así destrababa el sistema. Bueno, ¿qué me gustaría que se queden ustedes con esto? De esta explicación de estos 2 ejercicios, es que antes de arrancar con las ecuaciones ustedes hagan un pequeño análisis de la estructura para ver qué chapa está isostática por sí sola o qué conjunto de chapas son isostáticos por sí solos. A partir de ese reconocimiento ustedes van a tratar de volcarse hacia la chapa que se apoya sobre ese sistema para tratar de sacar la mayor información posible. O sea, una vez que ustedes plantean las ecuaciones que restringen cada uno de los movimientos, la física se terminó. Y ahora lo que yo busco es tratar de resolver un sistema matemático. Y por eso lo trato de hacer lo más corto posible y eso me da mayor eficiencia, menor posibilidad de error. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda?
Profe, a mí no me queda del todo claro lo de cuando hay una chapa que es isostática por sí sola y la otra se apoya, eso de la distribución de las cargas que van para un lado y para el otro, eso no me queda del todo Bueno, claro. cuando la diferencia física es cuando vos tenés un, imagínate, a ver, volvamos a esta estructura, ahí está. Cuando vos tenés un sistema que es isostático por sí solo, las cargas que están en ese sistema van a los vínculos de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, esta carga distribuida se va a descargar o va a afectar las reacciones en A, en F y en E. Nunca esta carga, cualquier carga que esté dentro de este pedazo isostático, va a ir sobre la chapa que se apoya, ¿sí? Que es la chapa, habíamos llamado 3. Físicamente esa es la diferencia, ¿sí? Ahora, en contraposición, todas las fuerzas que estén en la chapa 3, sea este 2P o otra carga que exista, va a afectar no solo el vínculo de esa misma chapa, sino también va a afectar a los vínculos de la parte isostática, ¿sí? Entonces, vos podés ver cierto flujo con eso, cierto flujo de cargas en el cual las cargas de la chapa 3 tienen que de alguna forma pasar a través de elementos como son las bielas, como una rótula o lo que sea, tienen que pasar a la chapa 2 y 3 para descargarse en esos vínculos. En cambio, bueno, volvería a repetir lo mismo que de la chapa 2 y 3, nada pasa hacia la chapa, perdón, 3 y 2, nada pasa hacia esta chapa, ¿sí? Esa es la diferencia que existe desde el punto de vista físico. Y eso te da una ventaja a la hora de plantear las ecuaciones. Sí. Entonces conviene hacer la ecuación de equilibrio en la chapa que se apoya. ¿No? Conviene siempre arrancar por la chapa que se apoya. ¿Sí? Finalmente vas a plantear todo vos. Sí. ¿Sí? Pero te conviene arrancar a plantear tu sistema de la chapa que se apoya. ¿Sí? ¿Te conviene arrancar en un momento? Te conviene arrancar entonces con un giro relativo. Profe, vos ahí planteaste que las dos chapas isostáticas son las que están a la izquierda, pero ¿no podría haberlo hecho del otro lado de lo mismo? Si No. con los 3 vínculos simples no tienen también isostáticas. Yo voy desglosando las chapas, ¿sí? Yo veo que entre esto por ejemplo no es un sistema isostático, ¿sí? Porque tengo 2 chapas y 3 vínculos. Esto me queda hipostático. Si yo tengo 2 chapas necesito 4 vínculos, ¿sí? Externos. Entonces yo lo encuentro acá, a eso, ¿sí? Entonces okay. no podría haber planteado. Ok. Bien. Como les digo, ustedes van a llegar al resultado encarándolo, si lo encaran adecuadamente, de cualquier forma. El tema es que probablemente este análisis que les estoy mencionando de cómo es el flujo de cargas, les va a ser mucho más fácil la matemática. Por ejemplo, y recordemos la última pregunta. Habiendo dicho eso, recordemos la última pregunta. ¿Qué pasa qué pasa si yo modifico este 0,01? ¿Va a afectar esta reacción? No, por lo que decías No. la chapa que se apoya no le fluye Exacto. las fuerzas. Exacto. De ahí viene la pregunta esa. Bueno, miremos ahora los ejercicios que teníamos en la práctica, ¿sí? Miremos este sistema, este es el primero. Miremos este sistema. Entonces, acá este sistema podemos resolverlo de una forma y que, habiendo dicho eso, yo me puedo complejizar más o menos con este ejercicio, ¿no? Lo primero que dijimos es, chequeemos cómo es el camino de las cargas, ¿no? Imaginemos que el análisis de isostaticidad está bien hecho, imaginemos cómo es el camino de las cargas. Al igual que el anterior, yo acá inicialmente puedo reconocer que esta chapa
bueno, tengo una chapa, 2 chapas y 3 chapas. Entonces tengo chapa 1, 2 y 3. Entonces yo ya puedo reconocer que la chapa 1 se apoya sobre el sistema 2 y 3. ¿Cuál es el tipo de vinculación o el movimiento relativo entre la chapa 1 y la 2 y la 3? Es una traslación vertical, ¿no? Ese es el movimiento que tendría, es un desplazamiento vertical. Entonces yo ya, bueno, acá si quiero restringir ese movimiento, ya, bueno, sé que debería plantear una sumatoria de fuerzas en I igual a 0 de la chapa 1, por ejemplo. Ahora, fíjense que yo tengo un vínculo simple justo en una articulación. ¿Y qué pasaba cuando lo tenía en una articulación? Yo lo podía considerar un infinitésimo para cualquiera de los dos lados, ¿sí? Para la izquierda o para la derecha, para poder resolver el sistema. Que el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, si yo hago o analizo este sistema desplazando este vínculo simple un infinitésimo para allá, yo puedo decir que la chapa 2 también se apoya sobre la chapa 3. No solo la 1 se apoya sobre la 2 y la 3, sino también la 2 se apoya sobre la 3. Entonces yo directamente pasando este vínculo en C, un infinitésimo hacia la izquierda, ¿sí? Yo ya puedo plantear, bueno, por una sumatoria de momento relativo respecto de C, ya podría sacar cuál es la información del vínculo en E, ¿sí? Y después resolver lo que me queda. Pero bueno, de la otra forma, desplazando el vínculo un infinitésimo hacia la derecha, bueno, calculo que tal vez hubiese llegado a lo mismo, ¿no? Porque hubiese planteado un giro relativo en C y, bueno, si me daba cuenta, este vínculo se anulaba también. Pero bueno, antes de arrancar, hacemos un pequeño análisis del movimiento para saber qué plantear, ¿no? Entonces, en esto planteamos primero una sumatoria de fuerzas en I de la chapa 1 respecto de la 2 y la 3, igual a 0. O sea, la primera ecuación, y eso ya me da información del vínculo en J. Como 2, podemos plantear una sumatoria de momento relativo para don C de la chapa, bueno, me queda 2 y 1, ¿sí? 2 y 1. Disculpen la nomenclatura que puede estar un poco confusa. Y lo otro que me queda es un giro absoluto, como un tercero, puedo plantear un giro absoluto, por ejemplo en A, de todo el sistema, y ahora como 4 y 5 son el desplazamiento de mi sistema, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X de todo el sistema y sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0 los dos, ¿no? Profe, y ahí habría que componer la fuerza que hace el vínculo simple. Que está... ¿El de J? Sí. Sí, pero sí, la descomponés vos antes de arrancar el sistema, vos descomponés la fuerza en J, ¿no? En las dos componentes. Ahora, sigue siendo una incógnita, me lo preguntás por eso, es una sola incógnita porque el ángulo alfa es conocido, ¿no? Profe, ¿qué pusiste ahí en el 3? Es el giro absoluto, ¿sí? Yo particularmente tal vez me pararía en A para... A ver si me paro en A. Ah, no, si me paro en A no me sirve de nada esto. 1, 2. Sí, si me paro en A saco derecho esta información. Bien, bueno, pasemos al otro ahora. Bueno, ¿por dónde arrancarían ustedes?
acá. Profe, te hacen una pregunta en el chat del ejercicio anterior. Sí, traten de no hacerme preguntas por chat porque si no te va a andar cambiando la pantalla. Si me prende el micrófono y me preguntan. La de momento relativo en C no es... El último, profe. es indistinto igual. ¿En qué afecta que el eje pase por el vínculo J? No, en nada. Esta última pregunta en nada. Y esto, yo no sé si la pregunta era por una cuestión de signos. ¿Cuál puse positivo, cuál puse negativo? Sí, sí, era en un ejercicio anterior, era por signos, pero... Bueno, pero ya recuerden, está, creo que... está bien, recuerden que esto está bueno tener una convención, y ustedes la tienen, que giro antihorario es cualquier giro antihorario es positivo. De cualquier forma, como está todo igualado a cero, el resultado es el mismo. ¿Sí? Si coloco el giro positivo es horario. ¿Sí? Igualmente no está mal mantener la referencia que ustedes tienen. ¿Sí? Bien, vayamos al último. Fíjense ahora este sistema, ¿no? ¿Cuántas chapas tiene este sistema? 3. 3, ¿no? Tenemos la chapa de abajo es una. Tengo esta chapa. Y tengo ahora esta chapa. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna chapa que se hizo estático por sí sola? Esta vamos a llamarle 3, 2 y 1. Sí, la 3. La 3. La 3 isostática. Entonces yo tengo que arrancar, como habíamos dicho, yo tengo que arrancar por alguna chapa que se apoye sobre esa. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, si arranco por la chapa 2, tengo un problema, porque si para arrancar por la chapa 2, tengo que cortar la biela. Primero, la chapa 2 justamente se une a través de la 3, a través de un giro relativo en el punto D. Pero a través de 1 se está uniendo con una biela que con la biela en B1, bueno, hay una traslación, hay que impedir una traslación horizontal. Entonces es bastante complejo esto. Si yo quisiera solo aislar la chapa 2 para poder determinar el vínculo en E, no puedo porque voy a tener que cortar la biela y me quedo una incógnita más. Entonces yo no puedo arrancar por la chapa 2. Por la chapa 3 dijimos que es la chapa isostática, por esa no voy a arrancar porque es la que más vínculos tiene, más incógnitas tiene. Entonces yo voy a tener que arrancar por la chapa 1. ¿No? Bien, y frenemos ahí. La otra forma que ustedes me hubiesen dicho es decir, bueno, pero pará, empiezo a plantear las 5 ecuaciones. Planteo una sumatoria de fuerza en X, en Y, un giro en algún punto, y bueno, tengo que definir las otras 2 ecuaciones. Bueno, esa creo que es la forma más larga. ¿Sí? Las otras 2 ecuaciones, por ahí podemos llegar a tener inconvenientes para plantearlas si no vemos los movimientos. Profe, perdón, ¿por qué dijiste que no empecemos por la 2? Porque arrancar por la 2 significaría buscar una ecuación que me restrinja un giro relativo. De la chapa, al menos de la chapa 2 respecto de la 3. Pero también está unida a la chapa 1 a través de la biela. Entonces, si yo quiero liberarla para poder plantear un giro relativo, tengo que cortar la biela 2. Y si corto la biela 2, me aparece un esfuerzo. Entonces yo tengo un esfuerzo en la biela 2 y un esfuerzo en el vínculo simple. Entonces yo tengo 2 incógnitas y una sola ecuación. Entonces no puedo arrancar por ahí. Recordad que yo busco una ecuación que me dé un resultado, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es hacer una sumatoria de fuerzas horizontales en la chapa 1. Entonces yo planteando esta sumatoria de fuerzas horizontales en la chapa 1 ya hallo esta fuerza. ¿Sí? Una vez que hallamos esa fuerza, ahora me queda, bueno, ¿cómo yo sé que las cargas van a ir
de la chapa 1 van a ir a través de las bielas a la chapa 3 y 2, y de la chapa 2 van a ir a la chapa 3. ¿Sí? Ese va a ser el camino que sigan las cargas. Entonces yo voy a tener que, una vez que hallé la fuerza en H, bueno, me va a convenir ahora sí poder liberar y saber cuánto es el vínculo en 2, el vínculo en la biela 2. Y para eso lo que puedo hacer es plantear un giro, si querés verlo de relativo, de la chapa 1 respecto al resto de la estructura. Me voy a parar en F, voy a cortar la biela 2, ¿sí? Para poder hallar justamente el esfuerzo en la biela 2. Una vez que tengo el esfuerzo en la biela 2, bueno, yo ya calculo que ya destrabé el sistema, porque sabiendo cuál es el esfuerzo en la biela 2, puedo hallar el esfuerzo en el vínculo simple en E. Y bueno, así seguirían ustedes, ¿no? Esto que les estoy diciendo es un comentario, se lo comento acá y no está escrito para que ustedes se sienten, lo piensen un poco, y bueno, esta explicación tal vez les sirva para arrancar, y si no, para pensar, bueno, cómo encararían el sistema, ¿sí? No, esta explicación no tiene el fin de que ustedes lo den como algo ya resuelto, sino que puedan sentarse a entender el sistema. Profe, Sí. ¿qué pasa? O sea, si yo tengo un vínculo en una chapa que no es isoestática por sí sola, por ejemplo, en este caso la 2 y la 1, que está mal dispuesto, o sea, ya el ejercicio no se podría resolver, ¿no? Pero no están mal dispuestos acá. No, en este caso no, pero digo... No, si está mal dispuesto no se puede resolver porque te falta restringir, te faltan vínculos que restrinjan grados de libertad. Claro. Sí, se movería de alguna forma. Podés tener un sistema de carga que haga que no se mueva, pero ya el sistema se considera hipostático o con vinculación aparente en realidad. Claro. Gracias. Bueno, y pasemos al último. Bueno, esto entonces va a ser, ustedes van a tener que trabajar en esto para destrabarlo, ¿sí? Pasemos al último serie de ejercicios. Esto que explicaste fue de ir mirando las chapas antes de empezar a plantear las ecuaciones. Es para no tener que plantear todas las ecuaciones de una. Exacto. Y nada, y que te queden un montón de incógnitas en cada ecuación y se haga Exacto. Exacto. Sí, exacto. Una vez que ustedes entienden la física del problema y cómo son los movimientos y qué ecuaciones plantear, ver el camino de las cargas a ustedes les simplifica qué ecuación ir planteando primero. Porque una vez que la física está solucionada, es pura matemática y ustedes tienen que, resolver ecuaciones con el método que quieran, pero y si ustedes van obteniendo información de cada ecuación de forma rápida, eso les va a ir liberando las ecuaciones que quedan por venir. Esa es el objetivo es ese, que sepan qué plantear primero para hacer su sistema más corto. Nada más. Profe, a mí me andaba un toque mal el Wi-Fi y no entendí, no escuché la parte de cómo trabajarías con la chapa 2. O sea, después de que elegiste la chapa 3 como primera, no sé. La chapa 1, perdón. No, es que una vez que resolvés la chapa 1, ¿qué quiero resolver de la chapa 1? Y es el vínculo externo en H. Es este vínculo externo. Eso es lo que voy a querer sacar de la chapa 1. Entonces, ¿cómo lo saco? Y con una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que la unión de esa chapa con el resto de la estructura es a través de bielas paralelas. Entonces, si la unión es bielas paralelas, el tipo de movimiento a restringir es ese. Ahora, una vez que vos sacaste el vínculo simple en H, vos decís, bueno, ¿cómo sigo? Y voy a querer resolver la chapa 2. Y para resolver la chapa 2, tengo que saber cuánto es el esfuerzo en la biela 2. ¿Cómo obtengo ese esfuerzo? Haciendo un momento de la chapa 1, ¿sí? Parado en el punto F. ¿Por qué me paré en F? Porque cuando yo planteo un giro de una chapa en particular, que es básicamente lo que estamos haciendo cuando planteamos giros relativos, yo lo que hago es cortar a mi estructura y la separo. Entonces, cuando yo la separo, lo que tengo es un esfuerzo de la biela 1 y un esfuerzo de la biela 2, ¿sí? Y acá esto será 2, esto será 1,
Y bueno, obviamente tengo la carga de 2P, la sigo teniendo, y el esfuerzo en J, en H, que es lo que yo obtuve. Ahora, yo separé a mi sistema y me quedó así. Ahora, este sistema tiene dos incógnitas más. Yo quiero hallar solamente qué pasa con esta biela, esa fuerza. Bueno, ¿cómo obtengo eso? Y me paro en el punto donde tengo la incógnita, que es la otra incógnita, que es 1, y planteo un giro de esta chapa. Con un giro de esta chapa, yo FH ya la conocía, calculo directamente 2. ¿Sí? ¿Podrías haber planteado otra cosa que no sea un giro? Entiendo que no, porque una sumatoria de fuerzas en I no te hubiese dicho simplemente que 1 y 2 eran iguales y opuestos, nada más, pero no el valor. Perfecto, profe. Entonces después plantearía un giro relativo con respecto a D para la chapa 2. Claro, de la chapa 2. Y como ya conoces la biela 2, ya podés sacar directamente tu incógnita, que era el esfuerzo en E. Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, vayamos a este último, ¿no? Que es esta serie de ejercicios donde ustedes tienen que calcular de forma teórica y gráfica cuáles son las reacciones. Simplemente les vamos a dar algunas pistas de cómo resolver este ejercicio. Todos los ejercicios que estamos dando son ejercicios donde ninguna chapa es isostática por sí sola. Fíjense que estas son dos chapas, tiene un vínculo doble cada chapa, ¿sí? Y ahora, y tiene una vinculación de unión, ¿no? Entonces yo lo que tengo que saber es, por dónde tendría que arrancar es por la chapa que no tiene carga, ¿sí? Yo voy a empezar a colocar condiciones, ¿sí? Fíjense, yo coloco tengo en esta chapa 1 y chapa 2. En la chapa 1 existe una fuerza que es horizontal, ¿sí? Esa fuerza horizontal, yo sé que por bielas paralelas no puede pasar, ¿sí? Toda esta fuerza que está acá, sí o sí se tiene que quedar en la chapa 1, ¿sí? Si esta carga se tiene que quedar en la chapa 1, yo tendré la misma fuerza que tengo acá, imaginemos que vale P, voy a tener la misma fuerza, la voy a tener sobre esta estructura. Perdón, sobre este vínculo. Esta carga P, ninguna porción de esta carga P puede irse a la chapa 2, porque recuerden que por bielas paralelas no pasa. Ahora, si toda esta carga P se queda en el vínculo de la chapa 1, fíjense que se me produce un par. Este par, ¿quién lo tiene que contrarrestar? Y lo tiene que contrarrestar las fuerzas verticales, ¿sí? Un par hecho por las fuerzas verticales. Si este par es horario, yo necesitaré que las fuerzas verticales me generen un par antihorario, ¿sí? Bien, entonces yo tendré un par que tendrá esta para arriba y esta para abajo, ¿sí? Estas dos fuerzas tienen que ser iguales también, ¿sí? Y bueno, obviamente el horizontal de esta carga, de este vínculo es 0, ya lo dijimos, y ahora el sistema me quedó, los vínculos, las reacciones me quedaron ya establecidas, ¿sí? Dependiendo de cuánto sea este brazo de palanca, ustedes van a saber la magnitud de estas fuerzas que acabamos de poner. Pero yo no lo sé, entonces mi problema termina acá, ¿sí? Ahora, la mitad del problema termina acá, porque después debería averiguar cuánto valen las bielas, ¿sí? Profe, no entendí por qué P no puede ir a la otra chapa. Bueno, bien. Déjame borrar acá. No sé si recuerdan, bueno, no sé si recuerdan, una vez que yo quito los vínculos de acá, ¿sí? Lo que yo debería restringir es que el movimiento horizontal de las cargas, perdón, de las fuerzas sean
0, ¿no? Entonces yo digo que, por ejemplo, la chapa 1 respecto de la 2, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si yo sé que esa es la condición que debo restringir cuando tengo vielas paralelas, imagínate que yo agarre la chapa de abajo ahora. En la chapa de abajo me aparece una fuerza reactiva. Teóricamente, el vínculo doble me permite la existencia de una fuerza reactiva en la dirección horizontal, ¿no? Yo tendría una fuerza acá que vale, no sé, una fuerza que es reactiva en X. Entonces ¿pero qué pasa? Esa fuerza reactiva en X solamente va a existir si existe una fuerza horizontal sobre la chapa 2, ¿sí? Porque si no existe esta fuerza, yo lo que estoy diciendo es que todas las fuerzas en X de la chapa 2 se equilibran entre sí. Si no existe esta fuerza, esta reacción no tiene valor, ¿sí? Ahora, esta fuerza no existe. Yo acá en mi sistema no existe esta fuerza activa. Si no existe esta fuerza activa, esta fuerza reactiva tampoco puede existir, ¿sí? Porque se tiene que cumplir esto para que haya equilibrio. Bien, es por eso que yo digo que toda esta carga P sí o sí tiene que quedar acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero si, o sea, antes cuando bueno, no sé si antes, pero si lo analizamos como un cuerpo rígido completo, esas no son cargas externas que no podría como equilibrar como una totalidad, como un conjunto. Bueno, como un cuerpo completo, en realidad vos, hasta no plantear tu cuarta ecuación, que es esta, vos no sabés, no vas a poder destrabar el sistema y no sabés qué parte de P va para cada lado, ¿sí? ¿Qué P como fuerza? Porque, ojo, esta carga P, lo que a mí sí me está generando sobre la chapa 1 es esta carga vertical, ¿sí? Ahí en la ecuación, sí, la sumatoria de fuerzas de X igual a 0 es respecto de una chapa con la otra, ¿o no? Sí, respecto de una chapa. ¿Sí? Entonces, respecto a la pregunta que hacía, esta carga P como componente horizontal no va a la chapa 2, pero esta carga P sí me genera una fuerza vertical debido al momento que me está generando esta chapa P en toda la estructura, ¿sí? Esta chapa P genera un giro de toda mi estructura y bueno, la aparición de esta fuerza vertical es la que me va a contrarrestar conjuntamente con esta otra fuerza, ¿no? Me va a contrarrestar ese giro, ¿sí? Y, bueno, o sea, suponiendo que yo eso no lo pude ver, no me di cuenta de que no iba a generar una fuerza horizontal en la chapa 2. Si yo planteo el equilibrio global y también el movimiento relativo, me tendría que dar como que en el vínculo de la chapa 2 no voy a tener fuerza en X, o va a valer 0. Claro, te va a valer 0. Ah, ok. Si todo esto hubiese tenido dimensiones y vos hubieses planteado todo, esta reacción te daba 0. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Los ejercicios estos lo que intentan es justamente con eso, con consideraciones teóricas que ustedes calculen dibujen cómo son las reacciones. Entonces, si matemáticamente te hubiese dado 0, la idea es que no uses las ecuaciones, sino que plantees esto que acabamos de plantear acá, ¿sí? La vinculación entre la chapa 2 y la 1 era justamente tratar de restringir la traslación horizontal. Bueno, y una vez que ustedes hallan eso, bueno, lo que quedará es cortar las bielas y hallar ahora de alguna forma cómo son las fuerzas reactivas de las bielas. Y bueno, ¿qué haría yo? Por ejemplo, yo separaría la parte de abajo, me quedaría solamente con la parte de abajo. Yo lo que tengo, me van a aparecer una fuerza en esta biela y una fuerza en esta biela, ¿sí? Yo lo que ahora tengo que hacer es, dependería de si estas dos distancias son iguales. Si esta distancia, ahora empieza así a jugar la distancia bastante fuerte. Si estas distancias son igual,
bueno, me aparecerá una fuerza, ¿sí?, que tiene que tener esta dirección para poder contrarrestar el momento respecto del punto donde me aparece la otra biela. Y si estas dos son iguales, bueno, me tendrá que aparecer una fuerza del doble de magnitud en la otra biela para contrarrestar la sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, si yo armo el polígono de fuerza acá, en realidad no hay polígono, lo único que tengo es, llamemos esta fuerza 1, esta 2 y esta 3, bueno, tengo dos fuerzas colineales, 2 y 1, y la fuerza 3 debería ser esta. ¿Sí? Bueno, eso para resolver cómo son las reacciones en las bielas que se las piden, ¿no?, en todos los casos. Profe, una pregunta. Sí. O sea, en el primer ejercicio, o sea, el ejercicio 1, el inciso el C y el D, habría que hacer para tomar la cuarta ecuación, así lo que acabas de explicar, de cortar las bielas y tomarlas Sí. como fuerzas. Sí. Sí, ¿qué pasa? No, con eso. No, porque justamente estaba pensando cómo iba a tomar, o sea, para calcular el momento en la cuarta ecuación. No, es que primero, cuando tenés bielas paralelas, tu cuarta ecuación no es un momento, es una suma de fuerzas. ¿Sí? O sea, me paro en una chapa en algún punto y la biela la tomo como una fuerza. No sé si estabas al inicio de la clase cuando expliqué ese ejercicio. Sí, lo pasa que recién ahora más o menos lo empecé Está a bien. entender. Cuando tenés la chapa, el punto C y el D, en realidad vos no te parás en una ecuación. Vos lo que haces es tomás una chapa, ¿sí? Te olvidás de las bielas si querés, y lo que planteás es sumatoria de fuerza en la dirección perpendicular a las bielas paralelas. Siempre agarrás la dirección perpendicular. Entonces en C, por ejemplo, vos te agarrás la parte, por ejemplo, la chapa 2, la de abajo, y vos lo que haces es decir, bueno, la sumatoria de fuerzas en la dirección perpendicular a las bielas, que sí, de la chapa de abajo, por ejemplo, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa es tu tipo de movimiento que tenés que restringir. ¿Sí? Siempre este pensamiento lo haces en la suma de fuerzas en la dirección perpendicular a las bielas. Acá la dirección perpendicular es Y y acá la dirección perpendicular es X. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, ya está, profe. Bien. Bueno. Gracias. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda más? Si no, los dejo y trabajen. Bueno, el jueves vamos a arrancar, ya voy a tirar la práctica de reticulado. Vamos a ver cómo vienen de consultas con esto. Probablemente la de reticulado sea corta. Es una práctica que históricamente es corta, no hay un concepto demasiado fuerte. Pero bueno, nada, lo vamos viendo el martes, ¿sí? Bueno, chicos. Perfecto, profe. Perdón, profe, ¿cuándo subía la práctica 5? El martes la estoy